Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque vamos a trabajar sobre el espíritu, ¿sí? Con un capítulo de la Gran Memoria RAM que nos adentra en todo ese proceso de resurrección que yo sé que todos ustedes pues, vienen trabajando y que el hecho de conectarse aquí es porque siguen buscando, porque siguen trabajando en su espíritu, porque le quieren dar ese valor real de lo que significa la vida dentro de ese principio luz que somos todos nosotros. Esta entrega, pues la idea es que no se convierta en un monólogo y sí que sea muy participativo, muy concreto de parte de ustedes. Así que vamos a hacer un ejercicio rápidamente, ¿sí? Que ustedes tengan a la mano la forma de activar su micrófono y de inactivar su micrófono, ¿sí? ¿Para qué? Para que en la medida que vaya dándose este conversatorio que durará alrededor de una hora, hora y media máximo, si ustedes me lo permiten, pues podamos participar y aprender sobre el espíritu. Simplemente, en el caso mío, voy a guiar este proceso, pero la idea es que ustedes puedan participar porque tienen mucho conocimiento, algunos, otros seguramente se están conectando por primera vez o quizá muy pocas veces, pero vamos a ver cómo entre todos podemos construir un conocimiento que es verdadero y que es una ley, ¿sí? Que no vamos aquí a inventarnos cosas que no son dentro de la ley. ¿Listo? Entonces, este primer ejercicio implica, ya César activó su micrófono y le está funcionando perfecto, pero sí me gustaría escuchar a Esmeralda. Esmeralda, ¿cómo estás? Quiero que te presentes, desde dónde estás conectada, si es la primera vez que lo haces o ya lo has hecho en otras ocasiones. Esmeralda. Hola, mis hermanos, ¿cómo están todos? Un feliz de estar aquí con ustedes. Los acompaño desde México, Puerto Vallarta, a México, y ya tengo algo de tiempo acá con ustedes estudiando. Fuerte abrazo a Oh, todos. perfecto. Gracias, Esmeralda. Aleja, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Aleja. Si de pronto alguno de ustedes, los que está conectado, no puede hablar porque seguramente está en cuestiones laborales o está haciendo otra actividad y simplemente está en modo escucha, lo puede dejar en el chat, ¿sí? En ese caso. ¿Listo? Entonces, Aleja no lo puede hacer. Vámonos con Teresa Valero. ¿Desde dónde nos escuchas? Abriste el micrófono, Teresa, pero no te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí ya te Hola. escuchamos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes ya para todos. En este momento me encuentro en la ciudad de Manizales. Un abrazo fuerte. Perfecto, muchas gracias, Teresa. Eso es, necesitamos activar rápidamente ese micrófono para que podamos participar. ¿Listo? Igualmente, no se vayan a sentir intimidados si de pronto hago la pregunta, Pati, por ejemplo, Pati, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Hola, buenos días. Estoy aquí en la ciudad de Puebla, de México. Saludos para todos mis hermanitos. Ok, ya, listo, dejémoslo así. Mari, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos escuchas? Hola, buenas tardes, aquí desde Ciudad de México. Bueno, yo anteriormente sí me conecté y los escuchaba, pero como ya trabajo, trabajo ya no me es posible, pero hoy que no trabajé dije, hoy voy a conectarme. Aquí estamos desde Ciudad de México. Buena tarde a todos. Ok, qué bueno llegar a nuestros queridos compañeros, hermanos latinoamericanos, mexicanos. Qué bueno poderlo hacer. Nosotros estamos desde Colombia, Cali, pero igual unidos desde el corazón. Tatis, ¿cómo estás? Gracias a todos los que han abierto su micrófono y bueno, aquí nos vamos conectando, vamos generando una dinámica donde sea un poco más participativo y poderlos escuchar a ustedes dentro de lo que vamos aprendiendo entre todos. ¿Listo? Tati, ¿no estás por ahí? ¿Listo? Isaura, ¿cómo estás?
Bueno, Isaura. Hola, buenas tardes. Sí, desde Panamá. Un saludo, un abrazo. Uy, qué bueno, Canal de Panamá. Severísimo. Gracias por conectarse y gracias por atender. ¿Listo? Bueno, sin más, vamos a arrancar. La idea, vuelvo y repito, es que participemos. Sí les pediría que cuando vayan a participar seamos concretos para que obviamente no nos extendamos porque sé que ustedes tendrán otras cosas que desarrollar en este sábado. Entonces, como les decía, nosotros, o lo que arrancó mi compañera hace 15 días, Carolina, arrancamos con el libro La memoria RAM, ¿sí? El efecto mariposa. Voy a activar rápidamente aquí mi cámara para que ustedes puedan ver el libro, ¿sí? No sé si aquí lo ven, lo alcanzan a ver, ¿sí? De pronto se los coloco. Este es el libro. Este libro como tal, en este momento no está a la venta, pero tenemos otros libros que complementan todo el trabajo de Carlos Ariel Torres, quien es el intérprete, quien ha escrito estos libros. Ustedes saben, pues la mayoría de ustedes entiendo que ya vienen de un proceso, pues todo el trabajo que ha hecho Carlos Ariel al entregarnos a nosotros estos conocimientos. Este libro es muy importante dentro del proceso y por eso es que lo estamos compartiendo con ustedes, ¿sí? Capítulo a capítulo, cada 15 días vamos a estar trabajando con él. Entonces, este libro también, la tecnología nos puede fallar. Este libro es de por allá del año 2009 y miren algunos elementos que me pareció importante compartirlo con ustedes. Es de la colección Símbolo Ciencia, del intérprete, ¿sí? La gran memoria RAM 3, es decir que hay otras dos partes, la memoria RAM 1 y la memoria RAM 2. Y otro símbolo importante que aparece aquí es la promesa de resurrección. Esa promesa de resurrección tiene que ver con nosotros, cómo desde el principio, al identificar que íbamos a estar en este problema problemudo, como dice un amigo, pues se hace esa promesa de resurrección. Y hace 2026 años, pues nuestro anciano de los días, Jesús el Cristo, que estuvo en la tierra, pues nos enseñó ese proceso. Pero aún así, las leyes eternas han determinado que a través de Carlos Ariel Torres, o Solracel, como ustedes también de pronto lo conocen, los seudónimos en los libros, pues se traía este conocimiento. La luz se hace a través de esas letras para que se nos pueda entregar. ¿Listo? Beatriz, y ya comenzamos. Entonces dice la tecnociencia del pensamiento dorado. ¿Por qué dorado? Porque viene de ese mismo principio. Y a través de los próximos capítulos, pues vamos a profundizar en muchos de ellos. ¿Listo? Entonces, como les decía, este libro literalmente, o sea, en este momento no está en venta, no hay ejemplares nuevos para distribuir, pero sí tenemos otros libros que se complementan. Este libro sí lo tienen ustedes a disposición. Es un libro que conecta con todo el trabajo que se debe hacer en la familia, como a través de literalmente la pareja Carlos Ariel y Sonia, quien hoy ya no está. Aquí el sembrador Carlos Ariel nos cuenta todo ese proceso de la familia y cómo para este tiempo, pues definitivamente debemos estar unidos, debemos volver a comenzar y reconfigurar nuestras familias desde ese principio de la luz. Entonces, este libro es muy importante que ojalá puedan adquirirlo. Está pues en toda Colombia y pronto va a estar por toda Latinoamérica, así que nuestros queridos amigos, hermanos de México también lo van a poder obtener si en este momento no está. ¿Listo? Entonces, este capítulo dice, arranca con el espíritu, el abrazo de él, la voluntad del Padre. ¿Qué significará que el espíritu, el abrazo de él? Y si ustedes ven en este gráfico que está aquí un poquito pixelado, que lo tomé del libro, pues ahí está una paloma, está lo que podría ser nuestro anciano de los días y aquí hay un niño, ¿sí? Entonces, rápidamente me gustaría
¿ustedes qué sienten con este gráfico? ¿Qué significa el espíritu, el abrazo de él para ustedes? ¿Alguno de ustedes que quiera participar o bueno, como lo quieran hacer? ¿Qué significa eso? Voy a pedir ayuda. Teresa Valero, ¿tú qué dirías? ¿Qué significa ese abrazo de él? Compártenos a nuestros amigos, compañeros. Bueno, la imagen es muy diciente, ¿no? ¿Quién de nosotros, como espíritu que hemos venido caminando en un trasegar, no hemos venido buscando ese abrazo de ese Cristo, poderlo sentir, poderlo palpar, poder sentirlo vivo dentro de nosotros, porque es una fuerza que contenemos dentro y asimismo nuestro espíritu ha venido buscando encontrarse con esa fuerza y esa fuente de luz que se manifiesta en acciones y obras de luz. Entonces es muy importante para mí poder sentir y vivir en esa fuerza, de esa fuerza, Mucha- en ese espíritu, encontrándome conmigo mismo y con la fuerza del Cristo dentro de mí. Gracias. Muy bien, gracias Teresa. Y esa fuerza que es una fuerza invisible que ha estado por el todo, porque cuando hablamos de la creación, y aquí tendríamos que hablar de dónde está Dios, cómo así que el abrazo de Él, pues tendríamos que pensar en que la creación, ¿dónde está Dios, perdón? Y está por todas partes, está en el todo, que es lo que ya conocemos, pero también está lo que no hemos visto y que hace parte de ese absoluto. Y ahí es donde entra algo que se llama esa fuerza invisible que no vemos y que al no verlo y no ser comprobado por la ciencia, pues dentro de nuestra razón seguramente no hay cabida, ¿cierto? Pero resulta, acontece que esa fuerza invisible es la vida real, es una fuerza inteligente a la cual le vamos a llamar el espíritu, ese espíritu del absoluto, que es donde se contiene todo, y eso donde se contiene ese todo, ahí estamos nosotros, que hoy pues nos podemos tocar como Yesenia, como, permítame, busco aquí sus nombres, como Nancy, como Patty, ¿sí? Y nos tocamos físicamente, pero ¿qué es lo que hace que esto físico se pueda mover, se pueda animar? Hay algo más que la razón y los científicos pues hoy no han podido explicar, no han podido determinar y se nos ha dado una serie de teorías evolutivas que llegan hasta cierta parte dentro de nuestra razón y el resto queda como pues algo que ahí lo toma la religión como algo, como el nombre se me fue el nombre, como un misterio que simplemente queda allí y ya entra todo el proceso de creencia. Pero volviendo a recapitular, partimos de esa fuerza inteligente que está en el todo y que le da vida al todo, a las plantas o los animales y lógicamente a nosotros como seres humanos. Pero hay algo más que viene viajando con nosotros, que es lo que le da vida a este cuerpo y es lo que definitivamente es ese espíritu. Cuando hablamos de el abrazo de él es porque hay algo que está siempre con nosotros y que en la medida que nosotros hacemos esa voluntad del Padre, hacemos esa voluntad de ese principio que se convirtió en Padre, pues definitivamente nosotros andamos por el buen camino, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros alejarnos de algo que hemos denominado el error. Entonces, permítanme aquí ya. Hay una máxima del error actual. Hay una situación que hoy está presentándose y que quizá ustedes pues lo han vivido muy cercano o han escuchado, y es que la tasa de suicidios que hay hoy en el planeta es exorbitante. Antes lo veíamos quizá para muchos de nosotros lejano, pero cada vez escuchamos un familiar
o que un familiar dijo que a un amigo le pasó X o Y situación donde alguien tomó esa decisión. ¿Por qué decimos que es la máxima del error actual? Porque es anular y es negar totalmente esa condición de vida, ¿sí? Y la vida es la luz de los hombres. La vida es desde el principio. ¿Quién la gesta y quién la viene conteniendo? Ese espíritu invisible. Ahí está contenido el espíritu de cada uno de los que hoy nos estamos conectando, que somos desde ese principio luz. ¿Por qué desde ese principio luz? Porque ustedes han venido quizás hace un año, 2 años, o la semana pasada se han empezado a conectar con lo que ustedes son. Han hecho un proceso de introspección donde saben que hay cometido errores, todos los hemos cometido y no queremos más, pero hemos buscado por muchas partes y no encontramos la respuesta para poder encaminarnos hacia lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Entonces nos fuimos para la religión, nos fuimos para la gnosis, nos fuimos para X, para Y, para Z, ¿cierto? Ese es el error que hemos cometido, pero hay una máxima que en este planeta Tierra se está incrementando y es el suicidio. Entonces mire que las cifras, dice Organización Mundial de la Salud, dice 25 de marzo del 2025, es la última que está en la página de ellos, dice, cada año más de 720.000 personas fallecen por suicidio. Sí, el suicidio es la tercera causa de defunción entre las personas entre 15 y 29 años. 73% de los suicidios, ¿sí?, ocurren en países de ingresos bajos, ¿sí? Entonces, normalmente, perdonen que me fui por donde no era, ¿cómo borró? No sé, bueno, destaché ahí lo que no era. Este de aquí, normalmente ocurre por temas o de salud o por temas de ingresos, ¿sí? En estos días veía unas noticias de cómo un señor aquí en Colombia fingió su muerte y resulta porque tenía muchas deudas y resulta acontece que uno de los acreedores fue hasta el ataúd y lo estuvo observando y se encontró que tenía micromovimientos, hizo la bulla hasta que el señor no aguantó más y sencillamente pues se dieron cuenta del fraude que se estaba cometiendo y lógicamente ahorita tiene el problema con los acreedores y segundo, pues alguno de ellos pues lo quiere denunciar y eso ya es un tema legal en el que incurre esta persona, ¿cierto? No se suicidó, pero mire hasta el nivel de alcance que puede llegar por la acumulación de situaciones de deudas, que todas las tenemos o las hemos tenido. Y eso que eso causa mucho peso sobre nuestros espíritus, ¿sí? Acumulando memorias que no son de sufrimiento. Y eso, pues definitivamente aflige el espíritu, ¿sí? Una de las premisas con las que arrancamos aquí es que el cuerpo no representa la vida real. Nos enseñaron a que lo más importante es la parte física, ¿sí? Y si hoy lo revisamos, pues miramos cómo en la sociedad, pues hay unos atributos de belleza, hay unos atributos de condiciones físicas que nos obligan o que nos han anulado nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, y nos han llevado a creernos que colocándonos mejores pechos, en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres, o glúteos, ¿sí? O tomar cierto tipo de suplementos para engordarnos o enflaquecernos, es un atributo de belleza. Sí, permítame un segundito. Son los atributos de belleza. Entonces, cuando arrancamos con esta premisa, que el cuerpo no representa la vida real, es algo que necesitamos comprobar para nosotros mismos. Empezarle a darle el valor del espíritu que corresponde, el valor al espíritu que corresponde. Lógicamente, ahí está el alma, ¿sí? Que ahorita vamos a ver esas tres condiciones. Pero hoy, este capítulo de este libro es como una introducción, porque más adelante va a haber otro capítulo donde se va a desglosar la anatomía interna de lo que significa el espíritu, más adelante. Entonces, sigamos. En este capítulo, el sembrador que nos entrega la gran profecía del sur, y es como nosotros, hombres espirituales que nacimos en estas tierras del sur, pues tenemos un propósito,
que lo vamos a ver al final, convertirnos en unos hombres. Esos hombres son los que batallan y trabajan por que sus espíritus pues vayan hacia la luz, que sus espíritus salgan de las situaciones que hoy puedan estar. Y para ello, pues definitivamente tienen que conocer cuál es ese principio del todo, ese principio luz del cual somos, ese reino del espíritu y cuál es el aguijón de la muerte, que definitivamente es lo que está haciendo la aflicción a los espíritus, ¿sí? Al tener como premisa que el cuerpo es la verdadera realidad, que el cuerpo es lo más importante. Y ya vimos que hay una premisa que el cuerpo no representa la vida real. Si ustedes fueran la primera vez que se conectan a una transmisión como esta y le dicen, oiga, ¿cómo así que el cuerpo físico no representa la vida real si yo estoy vivo, ¿cierto? Pues sencillamente yo qué le respondería, ah, sí, está vivo, pero eso simplemente el respirar es una condición física, ¿sí? Es una condición de que ese cuerpo biológico está en funcionamiento, pero ahí a una condición de vida real, pues de eso dista, ¿cierto? Y esa condición de vida real, pues es muy poco conocida en el planeta Tierra y por eso es que hemos aprendido a amar más al cuerpo físico que a lo que significa el espíritu. Entonces, hay unas preguntas que seguramente ustedes se han hecho y es, ¿qué es el espíritu? Que debió haber sido la primera aquí. ¿Cuáles son los problemas que giran en torno al espíritu? ¿Sí? ¿Cómo está conformado el espíritu? ¿De dónde viene el espíritu? Son preguntas y quizá existan muchas más, pero la idea es que en estos 45 minutos que nos quedan, podamos empezar a abordarles, ¿sí? Entonces, dentro de este libro, La Gran Memoria RAM 3, hay algo muy bonito que el autor, pues, trabaja y es ese ciclo de la mariposa, ¿sí? Lo podemos llevar a el proceso que hace un hombre, ¿sí? Como del ser oruga a ser una gran y hermosa mariposa, ¿sí? Un gusano no es tan bonito, ¿no? Pero una mariposa sí, la podemos observar, la podemos ver cómo vuela, cómo se posa en cada una de las flores. La idea es que nosotros podamos ser esos hombres que resucitan, son hombres con una condición excepcional que ustedes anhelan, son hombres que perdonan, son hombres que ayudan a los demás, que esa es una de las máximas metas del ser, el servicio a sus hermanos y el servicio a toda cosa viviente, a los animales, a las plantas. Entonces, ¿cómo es el proceso desde aquí a la mariposa? Pues tiene unas fases y precisamente son en las que nosotros estamos trabajando y por eso ustedes seguramente se conectan aquí, porque quieren seguir enriqueciendo sus espíritus, darle mayor valor a ellas, saber qué es el alma, que hoy aquí no lo vamos a profundizar, pero que tenemos que tenerla en cuenta dentro del proceso, porque definitivamente así es como estamos conformados. Es la anatomía de cómo estos seres de luz, y me voy a ir al final, estos seres universales, pues definitivamente somos. Pero para ello, primero tenemos que adentrarnos en los conceptos del espíritu, tenemos que mirar cuáles son los problemas que hoy tenemos, por qué del error en la humanidad. Pero más que el por qué el error, podríamos hacernos o replantearnos una pregunta y decir, ¿cuál es el mayor problema que tiene la humanidad? Si yo le pregunto a alguno de ustedes, seguramente, porque ya han estado más aquí, podrían decírmelo rápidamente. Pero más que una respuesta buena o mala, es que podamos verdaderamente reflexionar, oiga, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿Sí? ¿Cuál es mi mayor problema antes de haber conocido, valga la redundancia, de este conocimiento, o haberme topado con este conocimiento? ¿Cuál es el problema que tiene mi vecino? Porque si tenemos esa claridad, nos podemos ayudar un poco más rápido a nosotros y más en el tiempo en el que estamos, y lógicamente podemos ayudar a nuestros hermanos. Reflexionar sobre esa pregunta. Entonces, quiero que participemos, ¿sí? ¿Quién está ahí rápidamente
con el teclado, si 2 o 3 personas quieren alzar la mano, por favor, de una vez para saber a quién dirigirme. ¿Cuál es el mayor problema que hoy afronta la humanidad? Esmeralda, ¿tú qué dirías, por ejemplo? La ignorancia, la falta del conocimiento. La falta del conocimiento. Muy bien. Mari, ¿tú qué dirías? Si no, Bueno, yo diría que pues es eso, todo lo que hemos cargado en nuestras vidas, todo ese conocimiento que traemos del mundo y que a veces la misma razón no, no permite hacer sentir este nuevo conocimiento. O sea, no, como estamos cargados de todo lo que aprendimos, es difícil para las personas creer en esto que se les quiere dar a conocer. Es lo que yo diría. ya. Y si ustedes tuvieran que decirlo en 2 o 3 palabras, mire, el gran problema que tiene, hay unos 8.000 millones de habitantes en este planeta, los que se hayan topado con este conocimiento podríamos ser el 0.00001, o sea que el 99.999 tiene tal problema, en 2 o 3 palabras, ¿ustedes qué dirían? ¿Sí? Hay una máxima del gran problema que tiene la humanidad, una máxima, que si lo miramos es la gran sombrilla. El gran problema de la humanidad es que es esto. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué diría Carlos Arturo, por ejemplo? Carlos, ¿estás por ahí? Bueno, ¿Si me permite? Velo en los ojos, sí, es dale, lo que yo diría. dale. ¿Qué dijiste? Perdón. Velo en los ojos, el velo en los El ojos. pelo en los ojos. Listo, muy bien. Esmeralda, que alzó la mano, y que por ahí alzó la Gracias. mano. El amor, la falta de amor en nuestros corazones. La falta de amor en los corazones. ¿Y ese amor proviene de quién, Esmeralda? ¿Quién es la fuente de ese gran amor? El conocer a nuestro creador en el corazón. Ahí está. Entonces, si graficáramos, gracias, Esmeralda, si graficáramos qué ha pasado con el resto de la humanidad, hoy a quién está amando la mayoría de la humanidad, ¿a quién está amando? Sigo contigo, Esmeralda, para que le vamos a hacer. Okay. ¿Quién está amando? A la materia, totalmente aman la materia y se desconectan del prójimo. Exacto. Y si graficamos, no graficamos, ¿qué ente es el dueño de esa materia? Pues acá decimos el chanclas, la El chanclas. oscuridad, ajá, la oscuridad. Entonces, esa oscuridad, ¿qué hizo? Vea, yo soy su papá, ¿cierto? Y a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo, ese chanclas, esa oscuridad, pues empezó a irradiar el pensamiento de la humanidad, ¿sí? Voy a pasarla aquí. Empezó a irradiar el pensamiento de la humanidad y dice, oiga, yo soy su papá, ¿cierto? Ese no será uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, que en este momento cree que el papá es ese chanclas, que yo sé que el resto, por temas culturales, ya entendimos quién es ese chanclas, ¿sí? Ese Dios que cree en un Dios celoso, ¿sí? La humanidad hoy cree en ese Dios celoso, ¿sí? Pero hay un gran problema para ese Dios celoso, y es que por dentro de los seres humanos hay un proceso de mutación, ¿cierto? Pero antes de avanzar un poco, sí me gustaría que otros participaran, a ver si es que de pronto yo estoy equivocado, que ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, ¿sí? No, que no tengo para pagar, no sé, en el banco. Ese es un gran problema, eso es solucionable. Cualquiera podría, con rifas, con lo que sea, lo solucionamos, ¿cierto? No, que tengo un problema de salud y ya estoy casi a punto de fallecer, ¿sí? Entonces ahí lo conectamos con el cuerpo no representa la vida real. O sea que eso es un gran problema para esa persona que está a punto de fallecer. ¿Qué dice Joana?
que no la había saludado. Hola, Joana, ¿cómo estás? Por ahí estás. Si tienes el clic ahí, Joana H. Hola, Buenas tardes. No, hola. porque ¿De dónde te conectas? Perdón, Joana, de, ¿desde dónde te conectas? de Duitama, Duitama, Cundinamarca, Boyacá. Boyacá. Perdona ahí. Listo, dale, Joana. No es ningún problema porque ya sabemos que nuestro cuerpo no representa la vida real. Entonces, es la continuidad del espíritu. Entonces, decimos que ahí ya tenemos que ser muy conscientes de que nuestras obras son las que nos definen como nuestra continuidad de nuestro espíritu en la vida. Ok, ok. Pero estás no de acuerdo, sino que entramos a comprender que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es que está amando, comillas, al Dios que no es. Ahí, pues ahorita en este momento sí se está amando al Dios que no es, pero si ya Ajá. hacemos vivo que nuestro cuerpo no representa la vida real, entonces estamos conectados con el Padre sin nombre y sin fin, porque el Dios de la tierra pues solamente incluso nos hace destruirnos a nosotros mismos, nos autodestruimos. Entonces ahí también nos lleva a que nuestro cuerpo también se va deteriorando y nuestro espíritu, ¿no? Porque la idea de él es que nosotros nos matemos a nosotros mismos y más aparte que el espíritu no avance, sino que quede como atascado y atrasándose. Se atasque y no avance. Muy buena respuesta. ¿Sí? Muy buena respuesta. Entonces, para seguir, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, ¿sí? Y definitivamente Satanás ha venido engañando a todo el mundo, ¿sí? Y se le colocan, pues, los diferentes nombres que nosotros pues, le podemos hacer, pero al final él es el mismo ente de maldad que nos lleva a, ya vieron esa máxima que es anular ese principio al cual nosotros venimos, o sea, salirnos de ese principio, cortarnos, perdón, es la palabra, al entrar en un proceso de suicidio. ¿Dónde influye eso? En el pensamiento, ¿sí? Empieza como un susurro y eso es lo que le está pasando a la humanidad. La engaña ¿sí? Y cuando usted va y revisa, es jóvenes de 18 años que dicen que no han cumplido sus sueños y al no cumplir sus sueños, ¿sí? Ilusión del mundo porque no pudieron entrar a la universidad o porque los dejó el novio, por cualquier situación, pues opta por, entre comillas, la más fácil que es eliminarse o cortarse pues del principio luz. Eso es lo que está pasando en este momento y existen cualquier cantidad de casos y razones por el cual la gente lo puede estar haciendo, porque están en ese engaño, en esa ilusión del mundo, ¿sí? Que todos hemos pasado por ella y que hoy, pues precisamente por eso estamos aquí, para salirnos de eso. ¿Salirnos de qué? De eso y reconectarnos con ese principio, ¿sí? Esto está en Primera de Juan, donde dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está ese espíritu invisible. Este era el principio con Dios, ¿sí? Y como nosotros hacemos parte de ese mismo principio, es el nuestro, era el principio, ¿sí? Por eso Jesús se atrevió a decir, no, que dioses sois, ¿sí? Tenemos ese mismo principio. Y como Jesús se dio cuenta, o perdón, vino a ayudarnos a salirnos de este problema, por eso Él también pide al Padre que esa misma gloria que se le dio a Él, pues nos la dio a nosotros. Ese mismo conocimiento se nos entregó a nosotros para que nos volvamos uno con Él, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de las obras que nosotros hacemos. Ese es como el mecanismo esencial, ¿cierto? A través de las obras, los actos, a través de ese conocimiento que hacemos. Ahorita lo vamos a ver en un grafiquito,
cómo nosotros podemos empezar a hacer ese acto tan sencillo. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? O sea que aquí estamos nosotros dentro de nuestro espíritu, porque estamos desde ese principio, desde esa misma fundación, por así decirlo, principio luz, ahí ya estábamos contenidos nosotros. Y tenemos la facultad de seguir aumentando la creación, ¿sí? A través de ese mismo principio. Perdón que he utilizado mucho la palabra principio, simplemente para redundar y reforzar el concepto. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no permanecen en ella. Ah, me faltó esto. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? En ese orden de ideas, para irlo comprendiendo, es que nosotros, pues, como equipo de trabajo, para adentrarnos en este cumplimiento y de que más personas puedan conocer la verdad, una de ellas es para que podamos volver a ese principio luz, es reconocer que hay un proceso de mutación y por eso nosotros estamos aquí. Está en cada uno de los 20 y pico que vi que estamos conectados aquí, está dentro de nosotros, está en la célula. Y ese proceso de mutación ha venido viajando con nosotros, donde en la anterior seguramente encarnación, aunque no lo he graficado, no lo he explicado, pero sé que lo comprendemos, pues hicimos un trabajo y llegamos dentro de nuestro ascenso hasta cierta parte y hemos venido encarnando en esta en la que tenemos, haciendo más trabajo para que podamos seguir ese proceso hacia la luz. ¿Listo? Entonces voy a leer este párrafo donde dice, esta mutación solo puede realizar aquel que antes de pasar el túnel tiempo-espacio, que ustedes lo pueden trabajar desde su corazón, la muerte elimina toda vibración o memoria del mundo gusano. Entonces, por eso estamos haciendo el proceso a través del libro del gusano, que se engorda y se engorda, pero nosotros nos cansamos de engordarnos de la ilusión del mundo, de hacer cosas que no son, nos adentramos en nosotros, el proceso de la crisálida, para empezar a convertirnos en esas grandes mariposas, en esos hombres espirituales, ser corazón, que vinieron a hacer un trabajo en este planeta. Entonces, dice la muerte, la empezamos a eliminar, elimina toda la vibración o memoria de mundo gusano, la cruz de la muerte, porque el gusano es una memoria temporal de la mariposa. Era algo que se creía, pero nosotros ya adentrándonos podemos saber que nosotros sí somos dioses. Ya no es como una película o una fantasía, sino que empezamos a tener, voy a utilizar una palabra que ahorita ustedes la van a ver, empezamos a tener una verdadera percepción de valor sobre nuestro espíritu. Y esa percepción de valor sobre nuestro espíritu, entendiendo que hay un proceso de mutación que nos obliga a ir hacia la luz, ya no nos permite cometer cierto tipo de errores, ¿sí? Y unos ya los hemos, digamos que, pasado al otro lado. Otros que quizás son hasta minúsculos, pero a la vez son grandotes para nosotros, pues todavía están ahí y hay que seguirle trabajando. Entonces sigo leyendo, que resucita al recobrar su conciencia y conducir su espíritu por el túnel luz, que para los gusanos es tinieblas, ¿sí? Quien antes de morir revive su conciencia, su identidad preexistente, cada uno de sus actos grabados en sus memorias de vida, entonces gobierna y tripula conscientemente su absoluto vehículo de resurrección. El transformar las moléculas en materia densa, inertes, las dormidas en las 4 capas células, irradiarlas con nuevas formas de energía fotónica, formando desde su corazón celular un núcleo que se extiende y da a luz el eterno vehículo del Hijo del Hombre. Es decir, esto va al final convertirnos en hombres universales. Pero desmenucemos rápidamente eso. Sencillamente nosotros nos empezamos a aburrir de eso que nos entrega
ese bicho que se hizo pasar como Dios, donde nos entrega unas leyes, entre comillas, pero esas leyes ya no empiezan a resonar en nuestro corazón porque actuó algo, la conciencia. Y esa conciencia, cuando uno actuó mal con su papá, con su pareja, con algo, le dice, oiga, actué mal, ¿sí? Que nosotros de pronto aquí en Latinoamérica, pues la forma de pedir perdón es cuando uno va a pedir el almuerzo y dice, ¿quieres? Le dice a la esposa, ¿quieres de A o de B? ¿Quieres de barbecue? Si va a pedir pollo, ¿quieres asado o quieres frito? Sí, esa es la forma, pero hoy nosotros entendemos que ya no podemos hacerlo de esa forma, sencillamente pedir perdón. Y los que lo hemos hecho y lo hemos experimentado, pues la sensación y el descanso que hay desde nuestro corazón, pues definitivamente eso no tiene precio, como se dice, ¿sí? Y lógicamente cada vez empezamos a tener más actos de luz que ¿dónde se graba esa información? Pues en nuestra memoria, en nuestras células. Y al cada vez estar haciendo más esos actos de luz, 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 ¿sí? Pues es lo que ya se queda grabado como una memoria indeleble, ya el hacer de ese otro Dios, el ejecutar las acciones de ese otro Dios, pues ya no son con nosotros. Y sí son con nosotros hacer esas obras de luz, porque nos convertimos en eso, porque viene dentro de nosotros. Y cada vez que nos equivocamos, pues definitivamente empieza y salta la conciencia de decir, oiga mi hermanito, oiga Yesid, oiga Patti, oiga Yesenia, Valeria, y los que estemos aquí, te equivocaste. Y al empezar a hacer ese ejercicio, pues definitivamente nos alejamos rotundamente de lo que no es, ¿sí? Y por eso también nuestro anciano pidió al Padre que nos protegiera del mal, ¿sí? No, dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Una de las cosas que en la humanidad pues no está clara es que nosotros tenemos tres cuerpos, ¿cierto? Un cuerpo carne, un cuerpo espíritu y un cuerpo alma. ¿Hoy de qué estamos hablando? Pues de este cuerpo espiritual. Le estamos dando toda la relevancia a este cuerpo espiritual, entendiendo de que el cuerpo físico pues es muy importante porque es el vehículo, ¿cierto? Es el vehículo sobre el cual viaja este espíritu. ¿Qué hace este espíritu? Pues cada acción que a través de los 5 sentidos que tiene el cuerpo físico, pues graban memorias, ¿sí? 5 sentidos. Bueno, pensemos que aquí dice 5 sentidos. Cada vez que grabamos todos esos actos que tiene esta nave, este vehículo, pues ¿a dónde quedan almacenados? Aquí, en este cuerpo espiritual, que lógicamente cada vez quiere conectarse más con el alma, que no voy a profundizar en ella, porque hace parte de otras entregas. Eso es. Hasta aquí, mis queridos compañeros, no sé si alguien quiera decir algo, profundizar en algo, ¿sí? Por ejemplo, Yesenia, ¿quieres decirle algo a tus compañeros de esta parte o algo que ya hayamos tocado para reforzar? Para complementar es recordar la primicia que nos dijo al principio Yesid, es que el cuerpo no representa la vida real. Entonces, todo lo que vamos trabajando desde nuestro espíritu se va a reflejar hacia afuera, en este caso a nuestro cuerpo de carne, ¿sí? Y también habrá una comunicación intrínseca con nuestra propia alma. O sea que el trabajo principal debe radicar en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, pero siempre, y teniendo en cuenta que todo lo que hagamos en nuestro espíritu se va a reflejar en el cuerpo. Siempre van a ir de la mano. Y como estamos conformados por esos tres cuerpos, no los podemos olvidar, tenerlos presentes siempre, porque a veces llegamos a los extremos, o solamente el espíritu o solamente la carne, y vemos que no, son solo uno, solo que hay una fuente principal que ese es el mismo espíritu por el cual él va a aprender
y lo ha hecho a través de muchas encarnaciones, pero a través de esta misma encarnación, a través de las vivencias, a través de todo el conocimiento que adquiere y que aplica en su propia vida, pues va también fortaleciendo su propio espíritu. Quiero el micrófono. Bueno, gracias, Yesenia. ¿Alguien más quiere de pronto decir algo? Nancy, Mari, de lo que llevamos hasta aquí. Paulina. Rocío Arcila. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señorita, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Yesid, por este tema tan bonito y tan importante para nosotros. Sí que, pues yo que también he estado como estudiando todos estos temas, este conocimiento, me parece muy, muy importante comprender qué es el espíritu, y que nosotros grabamos todo el tiempo memorias para que ese espíritu cada día crezca más, se fortalezca y grabe memorias en luz. Y es así de que cuando nuestro espíritu lo trabajamos tanto, nuestro cuerpo también se alivia. O sea, nuestro espíritu debe estar muy fortalecido para que también nuestro cuerpo cada día esté más sano, más saludable, y hacer todos esos cambios de hábitos, de vicios, y enfocarnos siempre en esa parte tan bonita que es nuestra mente, llenarla de pensamientos muy bonitos para que también nuestro espíritu se fortalezca y por ende nuestro cuerpo. Cierro micrófono. Gracias, gracias, Rocío. Y bueno, al nosotros empezar a hacer ese trabajo espiritual, y lo que reforzaba Yesenia, que el cuerpo no representa la vida real, pues empieza a dar una percepción de valor, que si ustedes ven la percepción de valor sobre el espíritu, que me faltó colocarlo ahí, de pronto aquí no es luz, que debería ser otro color, más bonito, más orientado. Esa percepción de valor, por eso la coloqué en negro, ¿sí? Si a una persona le decimos hoy, oiga, tenga $90,000 a cambio de su espíritu, pues seguramente no va a tener la claridad y va a escoger esos $90,000, ¿sí? Si a alguien hoy le regalamos 90,000, vea, le regalo $90,000 a cambio de, un ejemplo, casarse con otra persona de su mismo sexo para tener la visa, pues le va a coger los $90,000 seguramente, ¿sí? Y es un caso real. Y no estoy entrando en juzgamiento de alguien, de X o Y, no, sencillamente es porque no conoce lo que realmente significa el espíritu, y ahí es donde estamos nosotros, de poder empezar a adentrarnos en el propósito al cual vinimos, de despertarnos a nosotros para este tiempo, y por eso habla de la gran profecía del sur, ¿cierto? Que es el título en verde. Ustedes y yo somos la esperanza, y muchas otras personas que en este momento debemos despertar para que esa percepción de valor cambie de un negro a que sea totalmente dorado, que seamos hombres dorados, no como una fábula, no como una fantasía, y sí como una realidad con acciones concretas, al entender que debemos cuidar nuestro cuerpo físico, debemos cuidar qué captamos a través de nuestros 5 sentidos, porque definitivamente eso es lo que va a nuestro espíritu, que esta no es la primera vez que estamos en este planeta Tierra, que hemos venido navegando, ¿sí? Desde el tiempo de Elías, desde el tiempo de Daniel, desde el tiempo de Jesús el Cristo, hace 2000 y pico de años, y algo muy cercano, somos los mismos porque sentimos cuando vemos las historias de Bolívar, de Sucre, y todas estas situaciones, todas estas injusticias que se presentaron hace poco tiempo, ¿sí? Y nosotros las sentimos. ¿Por qué las sentimos? ¿Por qué no sentimos cuando vemos algo, no sé, algo que está pasando en Europa o la historia de Europa? Porque sencillamente nosotros somos esos mismos latinos que hemos venido trabajando por muchísimo tiempo y en nuestro espíritu ya están grabados.
que desafortunadamente cometimos errores, ¿sí? Hemos cometido esos errores, pero que para este tiempo empieza a tomar relevancia estas palabras de nuestro Padre Eterno cuando nos dice: les digo a todos, yo existo, aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis. Así pues, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Este histórico momento está llegando a unos y es cuando el pensamiento cree en mí, y ahí yo les pediría que se tocaran su corazón. Es cuando el alma me reconoce, ¿sí? Esa que está atrasito de este cuerpo. Y cuando el espíritu me desea, ¿sí? No afinquéis en Dios de la tierra falsas promesas que no reconoce el corazón. Es decir, que nosotros ya nos salimos del error y empezamos a hacer la voluntad del Padre, porque ya nuestro espíritu se incumba en desear, ¿sí? O sea que esta balanza, ya este billete de dólar que está aquí, que puede significar la moneda de su país o lo que sea para usted, el apego, el carro, el hijo, lo que sea, y sí del espíritu, porque definitivamente del espíritu se mueve la materia. De alguna u otra manera, cada uno de los que estamos aquí lo hemos podido experimentar. ¿Qué necesitamos? Que eso se convierta en nuestro día a día, se vuelva cotidiano, ¿sí? Que se vuelva eso lo que nosotros somos, porque somos parte de un gran espíritu invisible que definitivamente es el que anima a este cuerpo, y cada vez nos parecemos más a él, ¿sí? Me adelanté un poquito. Esa es la gran profecía del sur. ¿Por qué esa gran profecía del sur está en pleno cumplimiento? Porque nosotros hemos emprendido esta búsqueda. Voy a permitirme leerla. Si vosotros emprendisteis una búsqueda para enriquecer vuestros espíritus, entonces debéis saber que habéis puesto en marcha unos mecanismos que irán encadenando para abrir el entendimiento y lograr llegar a la verdad, a esa resurrección, a ese efecto que hoy ustedes empiezan a ver, porque ya hay percepción de valor sobre su espíritu. Ustedes ya no cometen los mismos errores y yo no cometemos los mismos errores que cometíamos antes, porque sabemos que en la medida que cometemos esos errores ¿dónde se graban? Que se graban internamente, y cada vez nos alejamos más de todo lo que ganamos en nuestra anterior encarnación. Tenemos que sumar más luz, porque eso es el espíritu, el cúmulo de luz que grabamos, ¿dónde? En nuestra célula. ¿Por dónde se recorre? Por la sangre. Eso lo veremos en un capítulo más adelante, cómo la sangre, y digamos que anatómicamente, fisiológicamente, Yesenia, que está en el sector salud, me puede corregir si cometo algún error, cómo funciona eso desde el pensamiento, desde nuestros 5 sentidos, el pensamiento, y cómo eso fluye a través de nuestra sangre, ¿cierto? Para que al final se dé ese efecto. Si perseveráis, veráis coronado esa búsqueda con un enriquecimiento en vuestros espíritus, ¿sí? Cada vez nos vamos a parecer más a ese gran espíritu invisible. ¿Por qué? Porque estaremos conectados directamente con el alma, ¿sí? Que viaja ¿en dónde? En nuestro espíritu. Él es un viajero ahí, guía para que nuestro espíritu estén ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues unos espíritus bien musculosos de luz, ¿sí? Dice: el que logre poco también logrará enaltecer su búsqueda con el vino de la paz. Por lo tanto, es conveniente saber que quien emprende la búsqueda dejará por el camino sus falsos dioses, sus miedos, sus temores, dejará parte de su vieja envoltura para revestirse de un nuevo plumaje interior. Y aquí me acuerdo de algo, y vuelvo y le hago, perdonen, la publicidad al vuelo de la paloma, porque hay en uno de los capítulos, hay una máxima de la autora o coautora, pues que ya no está, y que a través de Carlos Ariel habla de que una de las grandes máximas es dejar el miedo, ¿sí? Dejar el miedo y la ira, ¿sí? Ahí nosotros estamos enalteciendo nuestro espíritu, porque es una de esas emociones que definitivamente destruye y anula todo lo que hemos ganado, todo lo que está el ser. Y si el espíritu no se está dejando guiar por el ser porque lo hemos anulado, pues ahí detenemos en nuestros impulsos que se regulan a través del corazón, de lo que nosotros somos.
Y ese efecto inicia cuando nos adentramos a conocer y aplicar ¿sobre qué? Sobre nuestro gran espíritu que está contenido en el espíritu invisible. Esa es la máxima que nosotros podemos hacer para este tiempo. La máxima que no nos podemos dejar robar, la máxima que debe estar en la práctica diaria con nuestros familiares, con nuestros amigos, de que en algunos momentos, si nos da rabia, piedra, como le llamen en sus lugares, ¿sí? El caso tal es que estén enfadados, puedan entender por qué se enfadan, la anatomía, y en algún momento puedan detener eso, ¿sí? Ah, no, es que me pisó el pie, por eso me enfado. No, ese no es la causa raíz, ¿sí? Seguramente para cada uno aplica diferente, pero ese no es el problema. No, es que se me robaron tal plata. Sí, yo sé que se la robaron y tiene razón, pero hay dos formas de verlo, o enojándome o abordando la situación con la calma y la serenidad, inmutabilidad que nos enseñó el anciano de los días, ¿cierto? Jesús el Cristo, ¿sí? ¿Qué es? Lo que tenemos que hacer es ser imitadores del Cristo, así de sencillo. Es ese máximo exponente del espíritu invisible que pisó este planeta Tierra, ¿sí? Cuando dice que el verbo se hizo carne, ¿sí? Y nosotros somos esa misma manifestación en la medida que imitemos esas prácticas que él hizo, porque a él le hicieron de todo, hasta lo asesinaron, ¿cierto? Pero resucitó. Nosotros tenemos la potestad de hoy resucitar, hacer ese proceso de mutación en este instante, a través de esos actos. Pero esos actos, ¿cómo lo puedes lograr? Adquiriendo el conocimiento verdadero, que es lo que estamos haciendo. Conocimiento, ya empezamos a reformar, dejamos esas, lo que decía acá, ¿sí? Ese plumaje viejo, dejará parte de su vieja envoltura, ¿cierto? Para revestirse un nuevo plumaje interior, convertirse en esa mariposa, ejecutar ese efecto en nosotros, pero ese efecto dentro de la luz. Y bueno, esta parte ya también se las decía, conocer nuestro verdadero principio de la luz, ¿sí? Que es ese verbo, que para irlo simplificando, no porque sea menos, porque es grandísimo, pero para hacerlo sencillo para nuestro entendimiento, el primer momento, por así decirlo, es acercarnos a ese conocimiento. Y ese conocimiento nos va a permitir ir allá a través de donde, de tiempo-espacio, a través de nuestro corazón, saber que eso es una verdad. No lo comprendo, no entiendo muchas situaciones, o cuando empezamos a estudiar estos conocimientos, a veces no los comprendemos, pero por dentro dice, eso es una verdad, tranquilo, que en la medida de que sigamos caminando, pues se nos va a ir abriendo la comprensión para hacer el ejecútese de ese mismo principio en la luz. ¿Manifiesto en qué? En poder ayudar a una persona, ¿sí? Yo no la conozco, pero vea, tenga aquí estos 100.000 pesitos para que solucione su problema, un ejemplo, ¿sí? O venga, yo me quedo cuidando a su mamá si está enferma en el hospital para que usted pueda ir a trabajar. Esas pequeñas acciones son las que nos enseñó Jesús el Cristo y que hoy nosotros podemos hacer. Y ahí nos metemos en esa gran profecía del sur, ¿sí? Hay una película que me gusta mucho que es El Señor de los Anillos y en una parte Gandalf le dice, el otro, el Hobbit le pregunta, algo así como cómo se destruye la oscuridad y él le responde con pequeñas acciones, ¿sí? Son pequeñas acciones que vamos haciendo en el día a día y ustedes yo sé que lo han visto que funciona, ¿sí? Esto ya lo vimos, que anima definitivamente el cuerpo, pues ¿qué anima el cuerpo? El espíritu. Y aquí es donde se empieza a sustentar que la carne, el cuerpo no representa la vida real, porque cuando este cuerpo, y aquí me adelanto un poquito, algo desaparece de ahí, no le llamemos espíritu, algo ya no está, pues ese cuerpo sencillamente fenece, se muere, bueno, como le llamemos, pero ya no está más en este planeta Tierra y todos lloramos, es lo que culturalmente se ha hecho, porque emocionalmente cuando ya perdemos a esa persona, era un proceso de apego, seguramente no de amor verdadero, como hoy empezamos a entender y a comprender.
¿cierto? Al entender y comprender las leyes de cómo funcionamos, pues ya entendemos que el apego y todas estas cosas no deben estar en nosotros. Lógicamente, como seres humanos, nos va a hacer falta y en el nivel en el que estamos, pero ya no va a haber ese descontrol en nosotros en caso tal cuando vivimos esa situación de de perder a una persona, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Simplemente más para reforzar que se está haciendo una manipulación de la mente, ¿cierto? ¿Por qué? Definitivamente sin los seres humanos guardamos vicios, en el caso del consumo de alcohol, si nuestros sentidos se están alimentando de lo que no es, y yo quiero el carro último modelo, quiero el del vecino, ¿sí? El autoestima seguramente se empieza a ver ahí como comprometido, ¿sí? Eso le está sucediendo mucho a los adolescentes a través de las redes sociales, pero igualmente nosotros no escapamos, porque los que tenemos más de cierta edad también, la contaminación a través de las redes sociales, pues nos ha llegado, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un stop en el camino. ¿Qué me sirve o qué no me sirve para el espíritu? ¿Sí? Sin entrar en fanatismos, en cosas definitivamente locas, y sí de un autoanálisis, un autodiagnóstico a conciencia de qué sucede, y como ya tenemos el conocimiento de la verdad, poder mirar cuáles son esas brechas y establecer mis verdaderos propósitos espirituales, ¿sí? Entonces, aquí está, voy a colocarme ejemplo, Yesid, en una situación X de autoestima, depresión o algún vicio, así sea minúsculo, y al frente está en el espejo, está el conocimiento que me dice cómo debería yo actuar, ¿sí? En la mitad que hay una brecha, ¿sí? Que mi espíritu tiene que empezar a desear que, pues lo que está en el espejo, ¿sí? Empezar a desearlo, a desearlo, a desearlo, porque este es el conocimiento de la luz. ¿Por qué? Porque mi ser ya detectó que ese conocimiento es real, no es un engaño, ya no lo comprende, pero sabe que por ahí es. Y como hay un proceso de mutación que está por dentro mío, eso sí o sí se va a dar, es un cumplimiento, no es que de pronto nosotros vamos a dejar la ira, no, de pronto no, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos ponemos metas espirituales, a diferencia de muchas personas que hoy no tienen este conocimiento, no lo han ni medio escuchado, lo presienten, pero no les ha llegado. Y al no llegar, pues siguen buscando por otro lado, o sencillamente pues siguen haciendo lo que están, porque todo el mundo lo hace, lo siguen haciendo porque sí. ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente es un dicho muy de aquí de Colombia. Seguramente en México también lo han escuchado. Y la idea es que definitivamente pues cada vez nosotros nos desprendamos de eso que no es, y que nuestras memorias pues vayan hacia la luz, sean memorias luz con cada uno de nuestros actos, y podemos acumular memorias en nuestro espíritu. ¿Listo? Y en la medida que se haga la voluntad de ese conocimiento, estamos haciendo la voluntad del Padre, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Pues sencillamente nos abraza a nosotros y siempre ha estado ahí, aunque no lo sintamos. ¿Eso qué nos permite? Pues ser un hombres más sabios, más inteligentes, más amorosos verdaderamente, y que ante las situaciones que se nos presenten podemos abordarlas de una forma pues mucho más estratégicas desde ese mismo principio luz, porque empezamos a pensar como el Padre Eterno, como Juan el Bautista, empezamos a pensar como, no sé, cualquiera de ustedes que ya viene haciendo un trabajo dentro de la luz. Ahí sencillamente, ¿quién nos está abrazando? El Padre Eterno, ¿sí? Entre más de nosotros empezamos a hacer este ejercicio, pues eso va a permitir que se genere una vibración
que permita que el vecino también entre a encajar. Si yo hoy le regalo una manzana porque tuve cosecha de manzana, lo más seguro es que él, si tiene cosechas de uvas, pues me dé unas uvas. No tanto porque me dé lo físico, sino por la intención que se empieza a generar dentro del corazón. ¿Qué va a empezar a grabar mi vecino? Pues sencillamente cosas de luz. Y así vamos a poder darle la vuelta a ese bicho que ha engañado al mundo entero y que se ha hecho como Dios. Lógicamente, dentro del plan, nosotros hacemos una parte, ¿sí? Hay fuerzas de las estrellas que nos vienen a ayudar a hacer el resto de la parte, dentro de esa gran profecía del sur, ¿cierto? Porque si definitivamente nosotros seguimos en el error, pues seguiremos atrasados y nuestro ascenso no se va a dar, ¿cierto? ¿Qué sucedería? Que nos mantendríamos en la ignorancia si no hacemos esa tarea, seguiríamos ejecutando las acciones del mundo, yéndonos para Las Vegas o para donde sea, y lo que se hace en Las Vegas, donde se hace cualquier cantidad de aberraciones, Las Vegas simplemente es un lugar que está replicado en todas partes del planeta, en todas partes, en la familia, por todos está permeado, porque llegó a través de la televisión y hoy de los celulares, bueno, tantas cosas. La idea es que nosotros le demos la vuelta a eso y que definitivamente el Padre Eterno a través de nosotros pueda caminar ese espíritu de Él, que nos dio la potestad de que también tengamos nuestro espíritu, podamos inundar este planeta Tierra, ¿sí? ¿Qué sucede después de que el espíritu deja el cuerpo? Pues sencillamente, ya se los dije, fenece y no hay nada que hacer, ¿sí? Y cuando fenece ese cuerpo, ¿para dónde va ese espíritu? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero un adelanto de ellos es que hay un sitio, hay un lugar donde ese espíritu, pues, tiene ese tiempo para poder, por así decirlo, voy a colocarle un nombre, meditar, si es algo que se le puede decir, pero que definitivamente para él poder hacer su trabajo y seguir creciendo necesita un cuerpo físico para poder hacer eso. Para que ese cuerpo, perdón, ese espíritu no se vaya con esos problemas, pues ¿qué tiene que hacer? Vencer algo, vencer la ignorancia, y de eso, pues lo he mencionado varias veces, vencer esa ignorancia es poder hacer el ejercicio con el espejo, empezar a verse ante el conocimiento y poder eliminar el error que sea, el fanatismo, el vicio o todas las cosas que hoy atrasan al espíritu y que hace que el cuerpo empiece a ejecutar acciones que no son, ¿sí? Para que no siga esclavo de pasiones, sensaciones, bueno, lo que ustedes están viendo aquí. Listo, esto me lo voy a saltar. Y la idea es que nosotros podamos, en la medida que hagamos este trabajo, empezar a reconocernos y a tener esa percepción de valor sobre nuestro espíritu y saber que somos una creación espiritual, es que nosotros podamos reconocer que somos hombres universales, que no somos hombres terrestres, que somos imperfectos por naturaleza, que es lo que nos han taladrado a través del tiempo de encarnación en encarnación, sino que somos perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y que nuestra tarea como hombres universales es que no exista más esa otra fuerza que hoy ha gobernado este planeta Tierra. Y que desde hoy, desde este instante, si tuvimos un pensamiento que no es, pues definitivamente trabajar para que y ejecutar los mecanismos para que ese pensamiento no esté. Quizá como tengamos organizada nuestra sala, estoy dando ejemplos, sean el factor para que esos pensamientos lleguen, pues cuadrémoslo de forma diferente, ¿sí? Muchos de ustedes viven en el campo, y en el campo, pues, tener un mal pensamiento de ciertas cosas es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay una conexión más directa con la naturaleza.
¿sí? Pensar mal de un árbol es complejo, eso no se puede, ¿cierto? Es como cuando yo estoy respirando profundamente, que me lleguen cosas que no son, no se puede. Por eso es que cuando uno le van a aplicar una inyección, le dicen respire. Entonces uno se tranquiliza, el cuerpo sabe que la cosa va bien y ahí le meten el pinchazo. Entonces, volviendo al tema de estar al lado de un río, etcétera, etcétera, la naturaleza permite que nos conectemos, pero en la ciudad tenemos que mirar qué cosas están haciendo que no nos permita que nuestros espíritus se enaltezcan, se enriquezcan y llegar a esa sabiduría y esa inteligencia que veíamos ahora, ¿cierto? Porque si no, pues no llegaríamos a ser estos hombres universales, ¿sí? En la medida de que nosotros acumulemos luz que ahorita se los decía, el ejercicio, quedan grabados en nuestras células, ahí es donde empieza a aflorar esa gran mariposa hombre universal, producto de un efecto de resurrección, que es el conocimiento que se nos ha entregado a través del tiempo, ¿sí? Y que hoy se consolida en estos libros como, vamos a ver si aquí ustedes me lo pueden ver, ¿sí? Como este libro que ya lo estudiamos, no sé si ahí se ve bien, ahí, Mi Eterno Corazón, ¿sí? Este librito, o también el que les mostraba ahora como El vuelo de la paloma, que si ya lo tienen, pues vuélvalo a estudiar. Si no lo tienen, pues a través del chat, o en este chat, o a través de los grupos que nosotros manejamos, el grupo del Corazón Habla, pues nos pueden escribir para que puedan tener estos libros y podamos seguir avanzando en la luz. Bueno, mis queridos compañeros, queridos de Latinoamérica, vamos a dejar hasta aquí. Hemos trabajado el espíritu, vimos que el espíritu pues es el cúmulo de esas memorias que se da en el día a día a través de nuestro cuerpo físico, que capta a través de los 5 sentidos, capta todas esas memorias que en la medida de que estemos trabajando, estemos conscientes de ellos, pues nos alejamos de los errores. Y al alejarnos de los errores empezamos a ejecutar la voluntad que el Padre ha dispuesto para nosotros, ¿sí? Y por eso, pues se nos envía todo este conocimiento a través de nuestro querido Carlos Ariel Torres, el Sembrador, para que nosotros volvamos a la luz, que cuando ustedes revisan cada una de esas letras, pues ninguna de ellas es para llevarlos hacia la oscuridad, ni para pedirles dinero, ni nada de esas cosas. Sencillamente es para que cada uno de ustedes encuentre eso de lo que está dotado, cuerpo, espíritu y alma, se reencuentre con ellas, se ayude a sí mismo, destruya lo que no es ese cuerpo material y si se meta en el cuerpo espiritual, cuerpo-alma, para que vaya hacia la luz. Eso es lo que hemos trabajado. Esperamos que con esta entrega pues puedan seguir enalteciendo sus espíritus, puedan llamar a más personas. Eso es importante, que este canal crezca, que estas reuniones pues sean de 100, de 200 personas, porque así se nos facilita. Entre más personas cercanas tengamos que están haciendo la tarea, pues se nos facilita a todos, ¿cierto? Porque aprendemos de enseguida, no nos la sabemos todas, ¿sí? Así hayamos estudiado mucho este conocimiento, nos necesitamos a todos.